Buscamos en nuestras Biblias, en Apocalipsis, capítulo 3, a partir del versículo 7. Seguimos escuchando la voz de Dios a través de las cartas que el apóstol Juan, Dios lo usó para escribir a la iglesia. Como hemos visto en estos últimos domingos, a cada una de las iglesias, Dios le manda una carta a través del apóstol Juan y dice: escribe al ángel de la iglesia de tal lado, en este caso de Filadelfia. Quizás este es uno de los nombres más hermosos que tienen estas ciudades. Algunas tienen nombres raros, como la que sigue, la Odisea, Tiatira, la anterior. Pero esta, Filadelfia, es un nombre que suena lindo. Significa amor entre hermanos o el que ama al hermano. Así que esta carta es para nosotros. Amén. Para nosotros y para todos los que tenemos buena voluntad delante de Dios, que nos amamos como hermanos. Seguramente cada iglesia anhela ser Filadelfia. Y hay varias ciudades a lo largo del mundo que han adoptado este nombre, Filadelfia. Una de las más famosas está en Estados Unidos, la ciudad de Filadelfia, pero hay otras en otras partes que han adoptado este nombre bíblico. Y dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Es Dios mismo que le manda a Juan que mande esta carta, que escriba esta carta a estos hermanos. Ya lo hemos dicho, que el hecho de que Dios, o Jesús, que es Dios, le mande escribir la carta es porque Jesús está interesado en forma particular en cada una de las iglesias. Y Dios está interesado en hablarnos a nosotros. Cuando cantábamos esa canción, me pegó fuertemente esa parte que dice: no puedo pasar una noche más sin escuchar tu voz. No podemos pasar un día más sin escuchar la voz de Dios. No podemos pasar un día sin que escuchemos la voz de Dios. Ojalá no sea un día más sin escuchar, sino un día más que sí escuchamos la voz de Dios. Cuando pensamos en alguien a quien Jesús utiliza para escribir una carta, generalmente pensamos en alguien, bueno, en este caso no que tuviera una máquina de escribir porque faltaba mucho para que se inventara, pero alguien que tenía una pluma de ganso, un frasco de tinta china, algún pergamino, y entonces Jesús le dice: bueno, tu trabajo es escribir cartas. Ojalá que Dios nos dijera: tu trabajo es escribir cartas. Y creo que a muchos seguramente Dios nos lo dice. Pero hoy no nos va a pedir que agarremos la pluma de ganso, ni que agarremos el pergamino, ni el papiro. ¿Qué nos va a pedir hoy? El celular, el WhatsApp. Y esto lo digo en serio, porque usando el WhatsApp para escribir tantas pavadas, muchas veces, tantas cosas intrascendentes, qué edificante y poderoso sería para la iglesia que entre tanta cosa metiéramos algún versículo bíblico. Amén. Muchos, bueno, pero yo digo, aunque sea uno, alguna meditación. Quizás no necesitamos dejar de usar el WhatsApp para contarnos hasta las pavadas más intrascendentes, porque algunos ya lo tienen incorporados. Yo creo que la punta de su lengua ya tiene forma de W
porque lo tenemos tan incorporado, pero no está mal, porque es parte de los tiempos en que estamos viviendo. Y estamos viviendo en un tiempo tecnológico que no lo podemos ignorar, no podemos volver a la época de las carretas o de las máquinas de escribir, aquellas gloriosas Remington, que nuestros abuelos, yo soy uno de ellos, yo aprendí a escribir en una Remington. Remington quería tener, la que yo tenía era una marca genérica que no sé ni qué marca era. Las Remington eran buenas y no todos las podían comprar, y yo era uno de ellos. Pero gloria a Dios por esa máquina negra, masacote, que ni marca tenía y que aprendí a escribir en ella. Y en aquel tiempo era muy útil, cuando era líder de jóvenes, sacarle los carretes de cinta donde estaba la tinta para escribir. Entonces quedaba la tecla limpia y ahí podíamos picar matrices. Picábamos una matriz y con eso después en el mimeógrafo podíamos hacer boletines, ahora hacemos un PowerPoint o todo eso, pero en mi época no existía nada y entonces tampoco había interrupciones porque nunca sonaba un celular. Eso es algo, una bendición moderna, pero teniéndola podemos aprovecharla. Y seguramente como Jesús le dijo a Juan, escribe a la iglesia, a nosotros, día a día nos esté diciendo, escribe. Escribe palabras de bendición, escribe palabras de desafío, escribe mensajes de salvación. Si los cristianos nos aviváramos y utilizáramos el WhatsApp, el Instagram, el correo electrónico para diseminar mensajes de la palabra de Dios, seguramente nuestro mundo cambiaría. Y eso también unido con la oración, sin la cual nada vamos a lograr. Como decía, Jesús le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, y nosotros pensamos a alguien que escribe, como nosotros agarramos el celular y tiqui, 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 escribimos. Pero en el capítulo 1 de Apocalipsis, ¿qué nos dice Juan? ¿Dónde estaba cuando escribió estas cartas? En la isla de Patmos. Y si vamos a la historia, la isla de Patmos era una isla de destierro. Había distintas canteras ahí que se sacaban minerales, no recuerdo con exactitud qué minerales, pero siempre el trabajo en las minas es un trabajo insalubre. Los que están condenados a trabajar en las minas no viven muchos años, porque el mismo ambiente de la mina, lo contaminantes que son los metales y los polvos y todo lo que hay ahí, van matando a las personas. Entonces, Juan estaba en una isla donde había sido desterrado porque le dieron la gracia de no crucificarlo como crucificaron a los otros 11. Le dieron una muerte menos violenta. Yo no quiero tener esa gracia, pero si me toca, bueno. Pero los 12 discípulos, los 12 apóstoles, fueron martirizados. 11 crucificados y Juan, que murió en una isla de trabajo forzoso. En esa isla tenían poca comida, mucho castigo, mucha crueldad y mucha fatiga, mucho trabajo. Y uno se pregunta, ¿y cuándo Juan pudo escribir esta carta? Bueno, la Biblia no nos dice con exactitud, pero evidentemente escribía en algún momento a escondidas, quizás de noche si tenía alguna luz para alumbrarse,
Y después estaba el problema de cómo sacar esas cartas de esa isla. Eso es un misterio que el Señor sabe, porque evidentemente algún soldado era convertido y clandestinamente y peligrando su vida, porque ahí si lo agarraban no había otra vuelta que la ejecución. Algún soldado que se había convertido sacó esas cartas. Y muchos piensan que es por eso que Juan no tuvo más remedio que escribir en un lenguaje altamente simbólico para que después el Espíritu Santo decodificara en nosotros este mensaje que un incrédulo, por más que lo lea, no va a entender nada. Por eso que el Apocalipsis es tan difícil, porque trata temas difíciles del fin de los tiempos, pero está escrito en un lenguaje codificado, para que pudiera salir de esa isla. Entonces, lo que Jesús dice a través de Juan es sumamente importante, porque nosotros hoy lo leemos desde la comodidad de nuestro celular, 20 versiones en 10 idiomas distintos, de los cuales entendemos uno, pero bueno, tenemos los otros 10 por las dudas. Y no fue así como partió la palabra. Esta palabra partió de sacrificio, partió de condiciones muy difíciles, extremas. Por eso Juan no tenía tiempo para escribir pavadas. Nosotros hoy tenemos tiempos para leer muchas cosas que no valen gran cosa. Pero Juan solo tenía tiempo para escribir aquello que es valioso. Por eso la Biblia es tan valiosa, porque fue escrita en circunstancias extremas. Y eso la purificó de cualquier escoria literaria y quedó solamente aquello que es fundamental para nuestra vida. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Filadelfia era una de las 7 ciudades ahí en lo que hoy es Turquía. Era una ciudad común, no se destacaba por grandes cosas, más allá de que la historia cuenta que era una ciudad donde había muchos terremotos y sufrió varias destrucciones a raíz de los terremotos. Y hubo uno particularmente severo, que fue tan severo que la gente abandonó sus casas y se fue a vivir en campañas, en tiendas de campaña, en carpas, afuera de la ciudad. Porque las pocas casas que quedaron en pie tenían peligro de derrumbe. Entonces tenían temor de volver y estaban todos acampando en toldos, en carpas, en lo que tuvieran a mano para resguardarse. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. En Isaías 22:22 nos dice: la palabra profética de Jesús, dice, sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie podrá cerrarlo. Lo que él cierre, nadie podrá abrirlo. Este Mesías, profetizado 700 años antes de su venida, es el mismo del cual Juan nos habla 100 años después de su venida. O sea que entre Isaías y Jesús, 700 años, entre Isaías y Juan, 800 años. Y Jesús se le manifiesta a Juan como el Mesías profético, profetizado, dice, el que tiene la llave de David. ¿Y quién era David? El rey de Israel.
Esto nos habla de que Jesús tiene las llaves del reino. En este caso, el reino espiritual, el reino de Dios. Lo que Él abre, nadie puede cerrar, y lo que Él cierra, nadie lo puede abrir. Y esto es grandemente alentador para nosotros. Las oportunidades, las bendiciones, los planes, los proyectos que Dios abre en nuestras vidas, ¿quién los puede estorbar? ¿Quién los puede cerrar? Nadie. La puerta que Dios nos abra, nadie la podrá cerrar porque Él tiene la llave. Y si Dios nos abre una puerta y esa puerta después se cierra, podemos tener la seguridad de que es porque o no era de Dios o se cerró por nuestra incredulidad. Pero no hay literalmente diablo ni demonio que pueda cerrar una puerta que Dios abre. Por eso a este mensaje lo he titulado Puertas abiertas. Puertas abiertas de bendiciones, puertas abiertas de oportunidades, puertas abiertas de gracia, es lo que Dios tiene para nosotros, sus hijos. Lo que Él abre nadie lo puede cerrar, y lo que Él cierra nadie puede abrir. ¿Y qué es lo que Dios cierra? Dios cierra la puerta a los ataques. Dios cierra la puerta a los fracasos. Dios cierra la puerta a todas las manifestaciones de maldad que quieran venir sobre nuestras vidas. Nosotros, en las manos de Dios, podemos tener la seguridad de que estamos realmente blindados, acorazados, en contra de las acechanzas del diablo, como dice la palabra. Muchas veces Dios permite algunos ataques del diablo, pero ninguno de ellos prospera sin pasar por el filtro de la soberanía de Dios. ¿Qué puerta Dios te está abriendo en esta mañana o en este tiempo? Dios se encarga de decírnoslo. Pero la seguridad que podemos tener es que las puertas que Dios nos abra, nadie las podrá cerrar. Por eso podemos avanzar seguros y confiados hacia el futuro, que lo que Dios nos dé, nadie lo puede impedir. Conozco tus obras. Esto se lo dice a casi todas las iglesias. El Señor nos conoce, conoce lo que hacemos, conoce nuestras fuerzas, nuestras capacidades, nuestras oportunidades. Y conforme a ellas es que Él abre y cierra puertas. Mira, dice, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Yo sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Mira, observa, ten cuidado que he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Y Jesús nos está diciendo a cada uno de nosotros, mira que he dejado abierta una puerta. Mira que yo te he dado una oportunidad que nadie podrá estorbar. ¿Cuál es esa puerta que Dios dejó abierta delante de ti? Bueno, tenemos que escuchar la voz del Espíritu. Tenemos que preguntarle a Dios cuál es esa puerta. Pero no tenemos que hacerlo desde la óptica de la incredulidad, de decir, Señor, ¿será que tenés alguna puerta abierta para mí? Porque acá dice que sí tiene una puerta abierta para cada uno de nosotros. Esto nos da seguridad y nos da
humildad. Seguridad, porque sabemos que la puerta que Dios dejó abierta, nadie la puede cerrar. Y humildad, porque por más que a veces queramos abrir determinadas puertas, solo se van a abrir aquellas que Dios permite que se abran. No es un cheque en blanco para que nosotros hagamos nuestra voluntad, nuestro antojo, sino que es una oportunidad para que avancemos seguros de que Dios tiene abierta una puerta, pero humildes, sabiendo que esa puerta es la que Dios determina y no la que nosotros queramos o se nos antoje. Por más que tratemos de empujar y forzar la voluntad de Dios no se puede forzar. Se puede descubrir, aceptar y disfrutar, pero no forzar. Pero podemos hacerlo con la seguridad de que Dios tiene para sus hijos buenas cosas, que el propósito de Dios es bendecirnos. Dice que el propósito de Dios es para bien, para abundancia, para gozo, para darnos el fin que esperamos. Señor, yo te alabo porque tú nos prometes pensamientos de bien, pensamientos de prosperidad, pensamientos de salud, pensamientos de bienestar. Señor, tu palabra dice que tú sabes los planes que tienes para nosotros y que esos planes son de bien, de bendición. En este momento, Señor, quiero pedirte que a cada uno de nosotros nos abras los ojos, que podamos atender este mandamiento que dice, mira que he puesto una puerta abierta. Señor, que podamos mirar con fe, creer que tú has puesto una puerta abierta. Señor, estamos en tu presencia para recibir la llave que abra aquellas oportunidades que vienen de ti. Y desde ya declaramos, como dice el salmista, que las cuerdas nos cayeron en lugares deleitosos. Desde ya declaramos por fe que la puerta que tú abres delante de cada uno de nosotros es una buena puerta. Es una puerta de buenas oportunidades. Tú nos quieres hacer entrar a una tierra de bendición, una tierra de abundancia que fluye leche y miel. Señor, no queremos quedar caídos en el desierto y pasar todas nuestras vidas dando vueltas en el desierto a causa de nuestra incredulidad como hicieron los israelitas. Nosotros queremos ser como los 2 espías que creyeron y que finalmente entraron y que disfrutaron de la abundancia que tú tienes preparados para tus hijos. Señor, muéstranos a cada uno cuál es esa puerta abierta. Muéstranos, Señor, como iglesia, cuál es la puerta que tú abres para nosotros. Y que tú dices, nadie puede abrir. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra. El Señor nos está diciendo que Él sabe de nuestras pocas fuerzas, pero lo que importa no son nuestras fuerzas, lo que importa es nuestra obediencia. Los grandes logros no se van a obtener con grandes fuerzas, sino con una gran obediencia. Logra más para Dios poca fuerza y mucha obediencia que mucha fuerza y poca obediencia. Por eso lo que nos debe preocupar y consumir es el celo por obedecer la palabra de Dios. Así como Dios le dijo a Gedeón, no, estos son muchos. Si obtenés la victoria vas a poder pensar, lo hice por mis fuerzas. Y lo debilitó casi hasta el extremo de la ridiculez. Porque un ejército de 300 contra 30.000 no parece muy sabio. Pero Dios le dio la victoria. Y nosotros tenemos que estar centrados en nuestra obediencia y en nuestro apego al nombre. Dice, no has renegado de mi nombre. No hemos rechazado todo lo que el Señor es y representa para nosotros. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado.
Eso es lo fundamental para nosotros, reconocer que Dios nos ama. Lo que otros piensen no importa, lo que importa es que Dios nos ama. Y dice, ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación o de prueba, dicen otras versiones, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que vivan en la tierra. Muchos piensan que Jesús, a través de Juan, escribió esto a esta iglesia, porque esta iglesia había pasado terremotos físicos importantes. Y quizás nosotros acá no hemos pasado ningún terremoto físico, ningún tsunami físico, pero sí hemos pasado y pasamos cada uno de nosotros, tanto como iglesia como en lo personal, terremotos y tsunamis espirituales. Y Dios sabe guardarnos en el momento de la prueba, sacarnos a bendición y mantener la puerta abierta delante de nosotros. Que venga un terremoto, que venga un tsunami, es para purificarnos, para limpiar nuestro carácter. No significa de ninguna manera que se hayan cerrado las puertas del Señor, porque el Señor dice en su palabra que Él las mantiene abiertas y que nadie las puede cerrar, con tal que nosotros nos mantengamos fieles en obedecer su palabra y no negar su nombre. Te guardaré de la tentación que vendrá sobre el mundo entero. Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere proteger, Dios nos quiere dar lo mejor. Y el cristiano está llamado a vivir una vida abundante, una vida de bendición, una vida de poder, una vida de propósito. Pero eso no excluye las pruebas que todos en todo el mundo de alguna manera pasamos. Dice, la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero. A veces vemos otras iglesias donde parece que el Espíritu Santo se fue todo para allá y acá no quedó nada. Y decimos, pero también están pagando su precio, también están pasando sus pruebas y sus dificultades. Quizás algunos estén en un momento de menos prueba, de menos dificultad, quizás otros estén en momentos de más prueba, de más dificultad. Ayer de mañana escuchábamos un mensaje donde el predicador decía algo que me pareció interesante. De todos los creyentes que se han convertido desde Jesús para acá, cerca de la mitad todavía estamos vivos. Más o menos hay la misma cantidad de hijos de Dios en el cielo que acá en la tierra. Y eso es porque últimamente, en los últimos años, se han convertido tantas personas que son casi las mismas que las que se convirtieron desde el año 1 hasta el 1900 y algo. Sin embargo, en los últimos 100 años ha habido muchísimos más mártires que en los 1900 años anteriores. Cuando pensamos en la persecución, muchas veces pensamos en el Imperio Romano, los leones, y eso fue terrible. Pero hoy la persecución es mucho mayor. Y en los últimos 100 años ha habido más mártires que en todos los 1900 años anteriores. En un solo año, en 1914, hubo 1,5 millones de armenios que murieron a causa de su fe, el llamado genocidio. Y actualmente estamos en una época de mucha prueba, de mucha tribulación. Acá quizás no nos damos cuenta, no lo sentimos,
pero existe y debemos prepararnos y debemos orar y debemos estar en sintonía, porque dice después, vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. No importa las pruebas, las dificultades que estemos pasando, el Señor viene pronto. Quizás antes de lo que nosotros pensamos o esperamos. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Debemos aferrarnos a las promesas de Dios, debemos aferrarnos a la palabra, debemos aferrarnos a la oración, debemos aferrarnos al amor. Dice, para que nadie te quite la corona. Y en este nadie, evidentemente, el principal que quiere quitarnos la corona es el diablo y todos los demonios. Pero no podrá hacerlo, porque si estamos aferrados a Dios, nadie puede quitarnos lo que Él nos da. Dice, al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Aquí la promesa es que en la medida en que estemos aferrados a la palabra, a las promesas y a la comunión con Dios, nuestra vida y nuestro entorno serán un constante templo y un constante entorno de adoración a Dios. Hay personas que cuando llegan a un lugar parece como que llega el funeral a ese lugar. Pero que nosotros seamos de los que donde entremos transformemos ese lugar en un lugar de culto, porque nuestra vida sea una constante adoración a Dios. ¿Se puede lograr esto? Se puede. Tenemos que perseverar, aferrarnos, como dice acá, y transformarnos de tal manera que donde vayamos, ese lugar se transforme en una celebración. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuevamente se nos exhorta a que prestemos oídos a lo que Dios nos dice. Que tomemos en serio lo que su palabra nos promete y lo que su palabra nos exhorta.